Dios les bendiga, hermanos. Disculpen la tardanza, pero estamos aquí ya comenzando a trabajar, así que estaba tratando de terminar lo más pronto posible, pero aquí estamos ya. Gracias al Señor por estar en sintonía. No sé cómo va a salir honestamente la grabación porque mi esposa no está por acá y solo veo que estamos grabando, así que y con este sistema no puedo saber si está todo bien o no, así que vamos a creer de que todo va a salir bien. Y si hay algún problema, entonces vamos a volver a hacer las clases, ¿verdad? Vamos a volver a dar el estudio. Vamos a estar orando al Señor para que el Señor nos bendiga, abra nuestro entendimiento, ¿verdad? Porque hablar de estos temas de Apocalipsis da un poco de temor porque uno no quiere inventar cosas. Uno no quiere salir con sus propios disparates, ¿verdad? Entonces uno tiene que pedirle la dirección al Señor, que Él abra nuestro entendimiento para poder entender todo esto. Así que acompáñenme en oración, hermano. Te bendecimos, Padre. Te damos gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias por cada hermano que está escuchando. Esta conexión, bendícenos, Padre, bendice a todos los amigos también que están recibiendo palabra tuya a través de este estudio bíblico. Señor, bendice, Padre Santo, nuestra iglesia y enséñanos, Dios mío, enséñanos cada día a depender de ti, Señor. No importa, Padre, si estamos enfermos, si estamos al borde de la muerte. Lo único que te pedimos, Padre, es que usted guarde nuestro corazón, que nos mantenga preparados, Señor, para recibirte, como dice tu palabra, prepararnos para venir al encuentro de nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias por eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como les decía, el tema del Apocalipsis es un tema que da temor tocarlo porque uno no quiere decir cosas que no están en la palabra del Señor. Y la verdad es que en torno a este libro han habido muchas interpretaciones, y no solo interpretaciones. Cualquier persona, cualquier creyente que tiene este libro puede opinar. Y es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado, mucho cuidado, y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, ¿verdad? Porque no debemos tomar a la ligera el estudio de la palabra del Señor, el estudio en general. Ya no se diga este libro, que este libro fue un libro que supuestamente estuvo sellado. Algunas cosas de este libro fueron selladas. Es algo bien interesante que usted puede ver a través de la palabra del Señor. Por ejemplo, en Daniel capítulo 12, el Señor le dijo a Daniel, sella las palabras de esta profecía, porque son para los tiempos finales. A Juan también se le dijo lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, en los capítulos que vamos a leer el día de hoy, él dice que él iba a empezar a escribir, y entonces el ángel le dijo, un momento, no escribas. Esto
esto es entre tú y yo, nada más. Ahí lo vamos a ver eso. Pero bueno, tal vez ustedes ya lo leyeron. Y cosas así que están veladas para nosotros. Y hablando de Apocalipsis, eso es lo que significa el libro de Apocalipsis. Es algo que está detrás del velo. Está escondido, está velado para que nosotros no, es decir, para el tiempo en que se escribió, no era el tiempo de esa revelación, era para los días finales. Por eso se llama ese libro Apocalipsis. No significa la catástrofe final, ¿verdad? Como hay películas que dicen apocalipsis, pero apocalipsis significa algo que está velado, que algo que está oculto, está en lo secreto. Pero es para los últimos días, para los tiempos finales. Ahora estamos viviendo en esos tiempos. Si Juan estuviera en este momento, Dios le diría a Juan, Juan, abre el libro que te dije que sellaras. Le diría al profeta Daniel, abre el libro, ya es tiempo. Pero entremos al capítulo 10. Y vamos a ver solo 3 capítulos el día de hoy, de una manera lo más rápido posible, ¿verdad? Me encantaría detenerme el suficiente tiempo para meditar en estos capítulos, ¿verdad? Porque tienen una enseñanza profunda y preciosa. Por ejemplo, si usted abre su Biblia, vamos a leer el capítulo 10, el día de hoy. Si esta transmisión está medio mala, medio cortada, háganme el favor de llamar a mi esposa. Y ella por aquí, porque ella anda trabajando por acá, ella va a tener que venir a decirme, a darme un mensaje. Por favor, les pido eso. Entonces, leamos el capítulo 10. Vi descender el ángel con el librito. Hay algunas Biblias que tienen título. El ángel con el librito. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Qué vio Juan? No sabemos. Se dice que es un ángel. Pareciera como que describiera a Jesucristo, pero no da la impresión que es él. Este ángel es un poco diferente. Está envuelto en una nube. Se dice que es un ángel fuerte, ¿verdad? Jesucristo siempre se declara, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar. Este ángel tenía un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahora, mire este librito, es diferente al libro de el capítulo 5. ¿Recuerdan? Ese librito que él empezó a abrir los sellos. Desde el capítulo 4 se menciona el librito. Ese tenía sellos. Tenía 7 sellos. Pero también, además de tener los 7 sellos, se le llamaba un libro o un rollo. A este se le llama librito. Y la verdad que es un libro pequeño, porque
viendo la palabra, estaba chequeando la palabra griega para eso, y se habla de un libro pequeño. Es como decir, sí, es un diminuto a decir un libro. Este es un libro pequeño, mucho más pequeño, o un rollo, para decir verdad, porque no eran libros como los que encontramos el día de hoy. Eran rollos, era un rollo pequeño, y este rollo es distinto a aquel, porque aquel estaba sellado con 7 sellos. Este está abierto. Como que es un libro para que todo el mundo lo lea. Y me pongo a pensar, ¿será este el librito de Daniel capítulo 12? Es un interrogante nada más. Pero lo interesante es que cada profeta, Daniel y a Juan, siempre a ellos dos se les dijo, no escribas, sella estas palabras hasta los tiempos del fin. Ahora, son cosas que nos llaman la atención. ¿Qué fueron lo que vieron? ¿Qué fue lo que oyeron? Especialmente Juan. Dice que él oyó y él iba a empezar a escribir, y el ángel le dice, no, deja eso. Eso es un secreto entre tú y yo. Ahí lo vamos a ver. Pero siempre hay cosas así. Tal vez son cosas personales para Juan. Él oyó una voz que le dijo algo, y era como el estruendo como truenos, dice la Biblia. Y cuando él iba a escribir lo que oyó, le dijo el ángel, no lo escribas, guárdalo. Fíjese que Pablo también le sucedió lo mismo. Si usted lee 2 Corintios capítulo 12, dice ahí que Pablo fue al cielo. Él no revela su identidad, pero se cree que es él, por la manera que se expresa. Pero él dice que que fue al tercer cielo, dice la palabra ahí. Y oyó cosas que para el hombre no se puede explicar. Digo yo, ¿qué oyó Pablo? ¿Qué se le dijo? ¿Qué se le dijo aquí a Juan? No lo escribas. Hay cosas, hermanos, que están sucediendo, y por esas cosas que están sucediendo, a veces nosotros es difícil tener con seguridad, esto es lo que va a suceder después de esto. Porque todavía hay cosas veladas que no se sabe. Entonces, veamos, ¿qué es el librito? El consenso popular es que dicen que las escrituras, y con más ser más específico, el Nuevo Testamento. Y se cree que este libro es porque los 2 testigos que él viene el capítulo siguiente, y los 144,000 sellados, se van a encargar de profetizar acerca de este libro. Unos dicen que no es el Nuevo Testamento ni es la Biblia. Dicen que es un libro diferente, es un rollo que tenía palabras por dentro y por fuera. ¿Qué era lo que tenía? La Biblia no dice específicamente qué es lo que había en ese libro, pero al profeta le dice, o al testigo o al varón le dice que profetice. Me gustaría que lo siguiéramos leyendo. Cuando veamos el capítulo 3, el capítulo 10, versículo 3. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. 7 truenos emitieron sus voces.
Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Séllalas. Otras palabras, él no las escribió. ¿Y cómo es que la pudo sellar? Se dice la interpretación que eso que Dios le dijo o que Juan oyó era un mensaje para él. Lo mismo que pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, yo oí cosas en el cielo que es difícil para mí expresarlas. Y nunca se supo qué era. Nunca lo dijo. Se quedó en el anonimato. Lo mismo con Juan. Él oyó unas voces y cuando él oyó esas voces, se dispuso a escribir y una voz del cielo le dijo, un momento, sella, no escribas, sella esas palabras. Y no le digo hasta el tiempo del fin o más tarde, no. Simplemente tú la oíste, no sigas escribiendo, no las escribas y séllalas. Si no las podía escribir, ¿cómo es que las iba a sellar? Acá. Era un mensaje para Juan. ¿Qué oyó Juan? No sabemos. Hay muchas cosas que en la palabra del Señor no se saben. Quedan en el misterio. Algunas cosas se van a abrir para el tiempo de fin, otras no. Hasta que Cristo venga y tengamos la curiosidad de preguntarle, entonces lo vamos a saber. Pablo dice que hasta entonces, dice, conoceremos tal como son las cosas. Hasta entonces, cuando estemos allá. Sigamos leyendo. Entonces, el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo cuando oyó la voz. No fue el ángel que habló, fue una voz del cielo. El ángel dice que levantó su mano, ¿verdad? Dice, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó cielo y tierra, el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Otras palabras, cuando Dios le dice a Juan, sella esas palabras, no las escriba. El ángel, en un gesto de afirmación, levantó su mano y juró por el que vive por los siglos. Y dijo que el tiempo no sería más. En otras palabras, ya llegamos al tiempo final. Estamos ahorita, digamos que estamos ahorita en el inicio de la segunda fase de los 7 años. Ya los 144,000 a esta etapa, ya los 144,000 empezaron su predicación, ¿verdad? Y están entrados en el inicio de la gran tribulación. Cuando se le aparece ese ángel a Juan con el librito y le dice, el mensaje que le dice, sigamos leyendo. Versículo 8. La voz que oía del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto de la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.
Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Se acercó al ángel con toda confianza y le dice, me dijeron por allá que puedo pedirle ese librito. ¿Me lo puede dar, por favor? Y dice, y el ángel diciéndole, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí. Y era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, lenguas y reyes. Ahora, le dijo esto a Juan, pero Juan no profetizó nada. Él solo escribió lo que estaba viendo en visiones. Es muy interesante eso, ¿no creen? ¿Será ese mensaje para Juan o para los 144,000 sellados? O quizás sea para los 2 testigos que vienen a continuación en el capítulo 11. No sabemos. Esos detalles están oscuros para nosotros. El mensaje es para Juan. Le dice a Juan, profetiza a las naciones. Quizás en el momento de la forma de estar escribiendo, esa era una forma profética de dirigirse a las naciones. Es muy posible que sea eso. Lo curioso de este librito es que está abierto. Y le dice que se lo coma. Y lo que tiene este librito es desconocido para todos nosotros. Pero dice, es muy diferente que al libro del capítulo 4, 5 y 6. Porque ese libro tenía 7 sellos y los sellos fueron abiertos y tenía cosas ahí. Pero este librito, no se sabe qué es lo que tiene ahí. Solo le dice el ángel, cómetelo y cuando te lo comas, en tu boca va a ser dulce, pero tu vientre va a ser amargo. Digo yo, si fuera el evangelio, no debería ser amargo porque el evangelio trae buenas nuevas. Buenas nuevas para predicarlo al resto del mundo. Pero este librito trae, yo podría decir que es un librito especial, con un mensaje especial. Puede ser el Nuevo Testamento, puede ser lo que usted puede creer, lo que usted desee. Eso no infringe o no viola el contenido de lo que tiene ese librito. Pero tiene un mensaje claro, que ese librito endulza y amarga al mismo tiempo. Posiblemente se refiera al mensaje que iban a traer o que van a traer los 144,000 y los 2 testigos. Porque todo el ministerio de los 2 testigos que vienen a continuación es un periodo amargo. Y a eso vamos ahorita. Los 2 testigos. Entonces me fue dada, capítulo 11. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero al patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué son 42 meses? 3 años y medio. Ese es el periodo que va a gobernar el anticristo. Y dice que va a ser entregado, dice, a los gentiles. Y con un propósito, dice, ha sido entregado y
ellos hollarán o pisotearán o van a cometer sacrilegio con el templo de Dios. Eso es precisamente lo que hace el anticristo con el templo de Dios. Una vez que, como dijimos las veces pasadas, una vez que él se declare en contra de Israel, después de haber firmado la paz, él va a violar los acuerdos de la paz, porque según el capítulo 13, ya vamos a llegar la próxima vez, a él se le va a dar poder ilimitado por el diablo en el periodo de la gran tribulación. Entonces, vienen estos señores, estos dos testigos, empiezan su ministerio junto con los 144,000, porque estamos entrando ya ahorita en el terreno y el tiempo del anticristo, donde el anticristo ya está en descontento con los 144,000 que están predicando el evangelio del reino y llamando a la gente al arrepentimiento y llamando a Israel a aceptar al Mesías que habían rechazado en el tiempo de Cristo. Y en ese periodo también entra el ministerio de los dos testigos. Es que todo se está juntando, hermano. Todo se está juntando porque el tiempo es rápido, se está yendo rápido. Entonces el anticristo empieza a perseguir a la iglesia que está en ese momento. Que ya estuvimos hablando de que posiblemente sean grupos que los 144,000 se han ganado para Cristo. Es posible, ¿verdad? La iglesia no pasa la gran tribulación, pero sí podemos ser perseguidos. Sí podemos sufrir, pero la iglesia no pasa la gran tribulación. No, es muy claro en la palabra del Señor que Él nos va a guardar de la ira venidera. Y esa de la ira venidera, eso es lo que la Biblia enseña, es la gran tribulación, las copas de la ira de Dios. Sin embargo, vuelvo a repetir, hay algunos que creen que la iglesia va a pasar parte de la tribulación. Lo que sí es cierto es que van a haber salvos durante la gran tribulación. Eso sí lo enseña la palabra del Señor. Hay ciertas personas que dicen que no, que ya no va a haber salvación cuando se manifiesta el anticristo con el sello de la bestia. Oiga bien, incluso la palabra del Señor dice, ¿verdad? Ahí dice, en capítulo 13, de ahí vamos a hablar después, que inclusive en el castigo de las 7 trompetas se dice de que le dicen, se les permitió a esos seres inmundos atormentar a todos los hombres, menos al que tuviera, solo atormentar a los que tuvieran el sello de la bestia. Entonces quiere decir que van a haber personas que no tengan el sello de Dios, perdón, que atormentasen solamente a los que no tuvieran el sello de Dios. Quiere decir que van a haber personas que van a tener el sello de Dios. Es difícil dar lujos de detalle en eso, pero si leemos a través del Nuevo Testamento, de la palabra del Señor, la iglesia no pasa la gran tribulación, pero puede ser perseguida. Entonces, la diferencia creo que ya la establecimos la vez pasada. Nosotros estamos esperando ser redimidos por Cristo y ser levantados y vamos a irnos para el cielo. Es nuestra fe, es nuestra enseñanza, es nuestra confianza. Y si alguien se quiere quedar, pues ya vamos a estar orando. Sigamos leyendo entonces, el versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 o 60 días vestidos de cilicio. El ministerio de esos dos testigos inicia en la segunda etapa de la gran tribulación, a mitad
de los 7 años. Y dice que el ministerio de ellos va a ser simplemente 1260 días. Usted divide entre 360 porque es el calendario judío, era de 360 días, no el calendario cristiano que es de 365. Si usted divide eso, ese número, entre 360, así es, sí, divida 1260 entre 360, le van a dar 3.5 años, 3 años y medio. También más adelante se revela que son 42 meses. Lo mismo es, divide 42 meses entre 12, porque 12 meses cada año. Entonces 42 entre 12 le da a 3.5. Se va a hacer ministerio de estos dos testigos. Y va a ser también el ministerio del anticristo gobernando el mundo. Aunque algunos dicen que no va a ser el mundo entero, va a ser parcializado porque se habla nada más de los reyes de Europa, de los reyes del norte, de los reyes del oriente y algunos occidentes, pero sin ninguna fuerza, ¿verdad? Eso lo enseña Daniel, lo enseña también Ezequías. Vamos a estar hablando de esos capítulos en las próximas semanas. Pero, oiga bien, hermano, esto es tremendo. El trabajo que tienen estos testigos es testificar, y ahora no van a testificar cosas buenas. Ellos traen un mensaje, pero fuertísimo. Mensaje fuerte. Y dice, estos dos testigos son los olivos y los candeleros que están en pie delante de Dios, delante del Dios de la tierra. Y si nosotros leemos creo que es en Zacarías, capítulo, creo que es capítulo 4, solamente déjeme tratar de encontrar ese capítulo de Jeremías, capítulo 4. Perdón, de Zacarías. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver. Estamos en el capítulo 11 y estamos en el versículo... usted puede ver, puede chequear, ¿verdad? En Zacarías capítulo 3, el capítulo 4, versículo 3. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda, pero está hablando del candelabro. Y si usted sigue leyendo desde el versículo también 11, ¿qué significan? Dice en Zacarías 4:11, ¿qué significan estos 2 olivos? Porque Zacarías vio en visión también lo que está viendo Juan. Dice, ¿qué significa? Y le pregunta, ¿quiénes son esos 2 olivos? A la derecha del candelabro y a la izquierda. Dice, hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo por medio de los tubos? Bueno, y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Dije, Señor mío, no. Y me dijo, estos son los 2 ungidos que están en pie delante del Señor de toda la tierra. Los 2 ungidos. Qué lindo que saber que todo esto que está pasando, déjeme decirle una cosa. Si usted lee Zacarías, usted se va a dar cuenta, todo el libro de Zacarías, se va a dar cuenta que podríamos decir, algunos le llaman que Zacarías es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Así le llaman. Y mire qué tremendo que se compagina con muchos versículos
del Apocalipsis y el libro de Zacarías. Como por ejemplo esto, que le acabo de mencionar. Esto que está viendo Juan en el capítulo 11, lo vio Zacarías en el capítulo 4. Ahora, ¿quiénes son esos dos olivos? Hay muchas ideas de quiénes son. La palabra del Señor no nos dice quiénes son. Por el ministerio de estos dos señores podemos llegar a conclusiones, pero nuestras conclusiones no podemos dogmatizar de cosas que la Biblia no enseña. Y ese es el problema que tenemos ahorita con los que estudian la palabra del Señor, que nosotros miramos algo en la Biblia y si tiene la reseña de algo que lo vimos por otro lado, ya creemos que eso es y eso es lo que tiene que ser. Y allí es donde se forman las falsas doctrinas y las equivocaciones. Leamos entonces, si usted quiere ver cuál es el ministerio de estos dos señores, de estos dos ungidos. Estos testigos son los dos olivos que están, bueno, 5, versículo 5, si alguno quiere dañar a estos testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacer daño debe morir él de la misma manera. En otras palabras, son intocables. En el periodo de su ministerio de 3 años y medio, estos señores son intocables. Y nadie les puede hacer daño. Y si alguien quiere hacerle daño, el daño que les quieren hacer, se regresan hacia ellos. En otras palabras, si quieren tirarle un mortero o una bomba, esa bomba se regresa a los que tiraron la bomba y los despedaza. Eso es lo que significa en el versículo, al final del versículo 5. Dice, y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma forma. Son intocables. Versículo 6. Estos tienen poder. Aquí es donde se identifica con algunos creen que es Elías y Moisés. Pero aquí la Biblia no dice quiénes son. Tienen ministerios similares a Elías y similares a Moisés, pero nadie puede decir que son ellos. Dice, tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. Es decir, en el periodo de la gran tribulación, en el último ya periodo, en el periodo final, estos empiezan, dice, oiga bien, y esto es lo más triste, porque en los capítulos anteriores estuvimos hablando de que las trompetas que derramaron los ángeles, una de ellas fue en contra de las aguas potables. Y aquí continúa el ministerio de estos dos testigos, son para juicio, para castigo. Y ellos dicen, oiga bien, más sequía. Había sequía en el capítulo anteriores y ahora viene más sequía con el ministerio de estos señores, de estos dos testigos. Dice, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los tiempos de su profecía. Por 3 años y medio va a haber sequía. Agréguele a todo eso el problema catastrófico que se vino sobre la humanidad en los capítulos anteriores con el sonar de las otras trompetas. Entonces, el mundo no está contento con la predicación de estos señores. Hay juicio, hay condenación, hay más miseria. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Todavía más. Una de las trompetas sonó y cayó una estrella del cielo que se llamaba Ajenjo y convirtió las aguas en aguas amargas. Ahora estos señores pueden convertir las aguas en sangre. ¿Y quién hizo eso? Moisés. Con Egipto. ¿Quién fue el que hizo descender, cómo se llama? Orar para que no hubiera la lluvia? Elías. Él oró para que no lloviera y no llovió por 3 años y medio también. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Oiga, y sigan aquí. Capítulo,
Dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir con toda clase de plaga. ¿Quién hizo eso? Moisés. Cuantas veces quieran. Ellos tienen el poder. Dios les ha dado poder ilimitado. Y lo triste es que nadie puede hacer nada. El anticristo anda persiguiendo a los 144,000 y sellados, y también anda persiguiendo a los cristianos que no quieren adorar a la bestia. Pero tiene problemas con estos dos señores también. Estos dos señores están predicando en Jerusalén, ahí precisamente donde está gobernando el anticristo. Por eso el anticristo se los quiere eliminar, pero no tiene poder para hacerlo. Por si alguien los quiere matar, ellos descienden fuego del cielo y los echan chamuco, los quedan chamuscados, quemados. Y cuando hayan, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ok. Cuando hayan acabado su testimonio, ¿cuánto tiempo va a durar su testimonio, su poder? Dijimos que eran, ¿cuánto? 3 años y medio. Y esos 3 años y medio iniciaron cuando el anticristo tomó el poder en Jerusalén, al inicio de la segunda parte de la gran tribulación, que es a los primeros o al inicio de la segunda parte de los 3 años y medio que le quedan a los 7 años de tribulación. Entonces, cuando ellos terminan su testimonio, ¿a qué edad, a qué momento estamos llegando? Al final de la gran tribulación, al final de los 7 años de tribulación. Aquí el tiempo se acabó. De aquí en adelante ya estamos viviendo horas extras. Oiga, pero sigue lo que sucede. Termina su ministerio. Y aquí vamos a hablar de varias cosas interesantes. A lo mejor no vamos a cubrir el capítulo 12, pero yo quiero que entendamos bien este capítulo 11. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, la bestia que sube del abismo no es Satanás, no. Ahí lo vamos a ver en el capítulo 13 y lo vamos a ver en Daniel capítulo 7, que no es Satanás. Esa bestia es un espíritu que se va a posesionar del anticristo. Porque el apóstol Pablo dice que ese inicuo, hablando del anticristo, viene por obra de Satanás. Algunos creen que ese anticristo es un engendro de Satanás, así como Cristo fue el engendro en María. Alguien va a tomar posesión de ese niño, alguna mujer va a tener a ese niño y ese niño va a ser impregnado con el espíritu de Satanás. No sabemos si eso sea cierto, pero lo que sí es cierto, ahí lo vamos a ver más adelante en el otro capítulo, es que ese espíritu va a tomar control de la bestia. Dice, la bestia, esa bestia sube del abismo. Quiero decirle una cosa, hermano. Hay 3 lugares que se hablan en la Biblia. Usted los puede ver. Creo que tenía anotado eso. Y si no lo anoté otra vez, yo creo que se los debo. Pero no. De todas maneras, los tengo memorizados. Si usted lee el libro de Judas, ahí habla de 2 lugares diferentes. Mire, hay un lugar que se llama el infierno. Ahí están las almas condenadas. Los hombres, los espíritus de los hombres condenados.
Más abajito, algunos dicen que el infierno y todas esas cosas están aquí en el corazón de la tierra. Algunos creen eso, ¿verdad? Y sacan siempre algunas cosas que sucedieron de unos rusos que estaban excavando un hoyo y escucharon voces horribles y dejaron de excavar. Dejaron de excavar el hoyo. Pero bueno, no vamos a entrar a especular eso, pero sí se habla de un infierno, pero también se habla de otro lugar que se llama el abismo. En el infierno están las almas de los condenados, de los hombres pecadores. Son los espíritus de los humanos. El abismo es un lugar especial donde están los príncipes de Satanás. Cuando hablamos anteriormente acerca de que un ángel, dice, una estrella que salió del abismo, un ángel que cayó del cielo y se le entregó la llave del abismo. Y del abismo salieron espíritus. Oiga bien, ese otro, ¿verdad? Que en el abismo están los ángeles caídos. Los príncipes caídos. Y dice que más abajo está otro lugar que también Judas habla de eso. Léase todo Luz Judas, ¿verdad? Creo que son 14 versículos lo que tiene. No tiene ni siquiera capítulo. Pero Judas habla de esos dos lugares. Y a eso se le llama, ese otro lugar se le llama las prisiones eternas, donde están los demonios que son diferentes a los ángeles caídos. Los demonios son espíritus inmundos, espíritus que atormentan, no son ángeles, son seres creados, pero no son ángeles. Los ángeles caídos están en el abismo. Pero bueno, en una ocasión vamos a hablar de esos 3 lugares que habla la Biblia, ¿verdad? Que menciona la Biblia. Y otra vez les quiero decir, esas son observaciones que uno ve al leer la palabra del Señor, ¿verdad? No, la Biblia no dice, hay 3 lugares, el número aquí, el número más abajo y otro más abajo. La Biblia no enseña eso, pero usted y yo, cuando leemos la Biblia, nos encontramos con esos diferentes lugares. Y en cada uno de esos lugares hay seres diferentes. Estuvimos hablando la vez pasada, el jueves pasado, estuvimos hablando de los endemoniados gadarenos, ¿verdad? Esos endemoniados, esos demonios, que eran muchos, esos eran demonios, esos eran espíritus inmundos, esos no eran ángeles caídos. Y a Jesús le dijeron, por favor, eso sale en Lucas, por favor, le dice, no nos envíes al abismo. No queremos estar en el abismo. En el abismo no. Mándanos donde están esos cerdos que están ahí. Y entonces Jesús se compadeció. Se compadeció de los demonios. E hizo como ellos querían. No los mandó al abismo porque no querían ir al abismo. A un lugar donde están prisioneros. La Biblia le llama prisiones eternas. Oiga, y Dios los mandó y los envió a un hato de cerdo. Y esos hatos de cerdo se fueron a un precipicio y murieron. Y obviamente que los chanchos murieron, los cerdos murieron, y los espíritus pues quedaron libres, siguiendo atormentando a los seres humanos. No me pregunte por qué Dios no los mandó de una vez para allá y los dejó libres. No me pregunte, pregúnteselo a Dios. ¿Por qué cree usted que Dios los dejó libres? No los mandó allá, sino que los dejó que anduvieran merodeando todavía por acá. Le dejo esa pregunta para que cuando se vaya al cielo usted le pregunte al Señor.
Y sigamos aquí. Cuando hayan acabado su ministerio, bueno, a ver, y sus cadáveres, mire lo que va a pasar, mire lo que el anticristo va a hacer con los cadáveres. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. ¿Quién es la gran ciudad? No es Babilonia, es Jerusalén. ¿Sabe usted, hermano, que Jerusalén va a ser el centro? Va a ser el centro de gobierno mundial en los últimos 3 años y medio del mundo. Ahí va a ser. De ahí van a salir las leyes. De ahí van a salir las persecuciones. Ahí va a llegar a terminar la tercera guerra mundial, a la que le llamamos Armagedón. Vamos a hablar de eso más adelante. De ahí, el centro de la atención del mundo entero va a estar en Jerusalén. Sigamos leyendo. Sus cadáveres estarán en la plaza, sus cadáveres tendidos. Usted habla que vivimos en tiempos modernos, que esas cosas no se ven. Pues en ese tiempo tan moderno, el anticristo, gobernando por todo el mundo, va a dejar sus cadáveres tendidos en la gran ciudad. En que en sentido espiritual se llama, estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Por qué se llama así? Simplemente porque será hollada, pisoteada por los gentiles. Todo mundo quiere estar en Jerusalén. Jerusalén es la capital del universo, del mundo. Ahorita es la capital de Israel y de los árabes, pero en el tiempo del anticristo va a ser la capital del mundo. De ahí va a gobernar con soberbia, con toda injusticia el anticristo. Va a ser hollada, va a ser pisoteada por los impíos y por los gentiles. Ahí lo vimos anteriormente. Por eso esa ciudad en ese momento llega a convertirse como una Sodoma y Gomorra. Por eso Dios tiene que descender sobre esa ciudad y ahí Él va a destruir a todos los ejércitos del anticristo. Y va a haber una mortandad espantosa en el Armagedón. Pero todavía no hemos llegado a eso. Antes que llegue eso, tienen que suceder algunas otras cosas que son las que vi en los capítulos siguientes. Y estarán en la plaza grande de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Se está oyendo bien? Ok. Y los pueblos, tribus, lenguas y naciones, y pónganle atención a esto, que eso es bien interesante. Aquí habla del internet. Ya inventé una cosa, ¿verdad? Pero no quiero ser dogmático, pero dígame usted si aquí no habla del internet. Y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Todas las naciones del mundo entero verán sus cadáveres. ¿De qué manera? Pongámosle que no hubiera internet, que no hubiera wifi. ¿Cómo es que mirarían el mundo entero, todos los pueblos, todas las tribus, los cadáveres que están en la nación de Israel? ¿Cómo? ¿De qué manera? La televisión ya está quedando en desuso, hermano. ¿De qué otra manera? Hace poco miré una cosa que salió en el Facebook y me dio risa. Que estaba un hombre ahogándose, ¿verdad? Y chapaleando así, y desesperado, pidiendo, please, help, ayúdenme, ayúdenme. Y habían como 80 personas grabando con su celular y pasándolo al YouTube y al Facebook Live inmediatamente. Y el hombre ahogándose ahí. Claro, eso era una caricatura, pero no es lo que pasa el día de hoy.
Que a veces, hermano, vemos los accidentes y en vez de socorrer a la gente, estamos grabándolo. Todo lo que está pasando ahí. Todos los pueblos, de todas las tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres. ¿De qué otra manera? Por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. ¿Quiénes? Las naciones enteras. Le van a decir al anticristo, va, por fin se nos acabó, por favor, gracias. Se nos acabó la tortura que nos dieron esos señores, esos 2 testigos. Eso, se nos acabó. Nos atormentaron por 3 años y medio y nos mataron con las plagas, nos mataron con sequía, nos mataron con fuego, con toda clase de cosas. Tenían el poder para destruir el mundo. Y el anticristo se los quería matar, pero no podía. Pero cuando se acabó su ministerio, dejaron de ser vulnerables. Y Dios permitió que el anticristo los matara. Allí en Jerusalén, ahí donde ellos estaban predicando por 3 años y medio. Y por 3 años y medio, ahí estaba también el anticristo, observando, oyendo todas las prédicas, todas las profecías, todos los llamados, tal vez no al arrepentimiento, sino decirle, tú te vas a ir al infierno. Fulano es tal, diciéndole al anticristo, tú te vas a ir al infierno con todos tus diablos, y etcétera, etcétera. Y como no podía matarlo, estaba hirviendo y se ponía rojo y se ponía así. Pero sí logró matar a los 144,000 porque ellos murieron. Ellos sí murieron. En los versículos que siguen más adelante, ahí se dice de que ellos ya estaban en el cielo. Los 144,000 dice que estaban en el cielo cantándole al Señor. Es el capítulo 14, sale eso. Entonces quiere decir que el anticristo los mató. Y también estaban junto con los 144,000. Todos los creyentes dicen que habían salido de la gran tribulación. Y se terminó a los 144,000 y a todos los cristianos los mató. Se quedó sin nadie. En ese momento solo estaba peleando contra 2 personas. El mundo entero peleando contra 2. Hermano, a veces me pongo a pensar. Y en una ocasión escuché a uno predicar acerca de esto. Y a veces me pongo a pensar. Usted y yo nos ponemos a llorar cuando alguien nos insulta en la iglesia. Ay, el pastor creo que habló en su predicación de mí. Qué flojera espiritual, ¿no cree usted? Qué flojera espiritual. Pero está escrito. Dios quiera que usted no sea de esos flojos espirituales. Porque aquí tenemos 2 hombres que arriesgaron toda su vida. Enfrentaron al enemigo y sabían que iban a morir. 2 hombres en contra, teniendo a más de 3 billones de personas en su contra. Por eso cuando ellos mueren, hay una fiesta, hermano. Celebran la Navidad, a lo mejor en la Navidad la estaban celebrando en agosto. Pero una Navidad lo que celebraron aquí en estos versículos dice, y los pueblos, bueno, y los moradores de la tierra, versículo 10, se regocijaron sobre ellos y se alegraron, y se alegrarán, se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? Hermanos, ya se nos acabó el problema. Decían, oh, qué bueno, el anticristo logró matarlos. Y para más dolor, los dejaron muertos en la plaza mayor, en Jerusalén, para que el mundo entero los viera. Y el mundo entero le mandaban text messages al anticristo, le decía, no los entierres, no los entierres.
Eso es lo que dice ahí. Sed de venganza. Ahora dígame, ¿qué religiones hacen esas brutalidades? Los judíos no hacen eso. Los cristianos no hacen eso. ¿Quiénes son? Por eso dicen que el anticristo va a ser una persona, algunos creen que va a ser Dan, otros dicen, es decir, que va a venir de la tribu de Dan, otros dicen que va a ser, va a ser de un iraquí, otro, se oye de tanta cosa. Pero quiero decirle, hermano, quien sea que fuera el anticristo, quien sea que fuese el anticristo, va a ser un hombre despiadado, un hombre asesino, que va a perseguir a la iglesia que quede en ese tiempo. Todos aquellos que no se fueron en el arrebatamiento se quedaron aquí y entonces o se quedaron o a lo mejor todavía van a pasar alguna parte de la tribulación, algunos van a ser muertos, pero yo creo que van a ser personas que se queden en las naciones, que se queden aquí. No necesariamente que sean cristianos que no perseveraron, no. Pero puede ser que personas que se quedaron aquí, que no eran cristianos y que al oír el mensaje de los 144,000, incluso el mensaje de los dos olivos, de los dos profetas, se arrepintieron. Aunque también la palabra dice que hay otros que no se van a arrepentir. Pero en eso quiero que usted preste atención. Porque dice la Biblia, y los otros hombres que no se arrepintieron de estas cosas. Eso lo vimos la vez pasada, el día pasado. Dice, y los otros hombres que no se arrepintieron. Quiere decir que van a haber hombres que sí se arrepientan en el periodo de la gran tribulación. No necesariamente tienen que ser cristianos, porque nosotros creemos que ya estamos en el cielo con el Señor. ¿A dónde está eso? A ver. Sí, mire qué fácil me salió ahora. Capítulo 9, versículo 20 dice, y los hombres, y por no, 19, capítulo 9, versículo 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca, en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres, que no fueron muertos con estas plagas, ni se arrepintieron, ni aún así se arrepintieron. Quiere decir que todavía va a haber la posibilidad de arrepentimiento. Bueno, la Biblia habla que de la gran tribulación salieron personas salvas. Algunos creen que somos los cristianos. Yo vuelvo a repetir, los cristianos vamos a estar con el Señor. Esas son personas que se quedaron aquí. Oyeron el mensaje de los 144,000 y se arrepintieron. Esos son los que salen de la gran tribulación. Entonces sigamos leyendo, ¿verdad? Se enviarán regalos. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies Moisés y Elías, según dicen algunos. ¿Y usted qué dicen y qué? Y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Hombre, otra vez. Y no es que ya lo había matado el anticristo. ¿Y qué pasó con esto? Cayó temor, ¿sabe por qué? Porque sabían que venía otra vez. Venía otra vez. Oh my goodness. Oh Dios mío. Bueno, no decían Dios mío, ¿verdad? Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. A los dos seres, a los dos
testigos les dijeron, suban acá. Dice, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Algunos creen que estos son Elías y Moisés. ¿Recuerdan ustedes la transfiguración? Creo que es Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 4. Dice, y les apareció Elías. Versículo 3, leámoslo. O el del 2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué cosa es transfigurarse? Estaba chequeando este texto también. Transfigurarse viene la palabra metamorfosis. Metamorfos, así significa en el griego, metamorfos. Y metamorfos significa un cambio de aspecto radical y profundo. En vez de se transfiguró, mejor si hubieran dicho, cambió su apariencia completamente. Esta palabra, esa metamorfosis, es la misma que se utiliza cuando una mariposa sale de un capullo. ¿Sabe lo que es un capullo? Aquel gusanote feo que le hace así, ¿verdad? Negro. Y hasta suena cada vez que se mueve así. Le hace feo, es aquello. Hay personas que les gusta tomar aquello. Y después de ese capullo sale la mariposa volando, completamente diferente. Eso es una metamorfosis, un cambio radical y profundo de algo que usted está viéndolo aquí y se transforma en algo diferente. Ahora, no solo fue que se le cambió el rostro y la ropa se le puso blanco, fue un aspecto diferente. ¿Por qué razón? Algunos creen que Elías y Moisés estaban o venían de otro lugar y no podían estar aquí en la tierra, ¿verdad? Ellos venían con un cuerpo que no era compatible al de la tierra. Entonces Jesús fue el que tenía cuerpo terráqueo y él tenía que sufrir esa metamorfosis, esa transformación para poder unirse con esos seres que venían de otro lugar. Porque tanto Elías no probó la muerte. Algunos por eso, esa es la idea que tienen. Elías no probó la muerte porque fue arrebatado en un carro de fuego, ¿recuerdan? Es en Primera de Reyes, capítulo, por ahí, tiene que leerse todo el capítulo, todo el libro de Reyes. No lo recuerdo en qué capítulo es, pero dice que fue arrebatado en un carro, no vio la muerte. Entonces por eso él tiene que morir una vez en su vida, tiene que morir. Entonces por eso tiene que ser uno de esos dos testigos. Y Moisés, bueno, dice la Biblia que Dios lo enterró, pero nadie sabe dónde o qué hizo con el cuerpo. ¿Dónde y por qué Dios lo escondió de una manera? No se sabe. Entonces algunos creen que Moisés tampoco vio una muerte natural. Algo pasó con su cuerpo. ¿Por qué Dios lo enterró él mismo? Y nadie sabe dónde está. Sigamos avanzando. Por esa razón, creen. Bueno, y aquí cuando se transforma, dice, aquí se transfiguró y les apareció. No. Dice, sus vestidos se volvieron resplandecientes.
muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Una transformación. Sus vestidos se transformaron en blancos resplandecientes. Es que Jesús en ese momento se transformó para unirse a otro estado que no era el de la tierra. Y dice que se le apareció, dice versículo 4, Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a sus maestros, bueno es que para nosotros estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para el otro, ellos 2, porque no sabían lo que hablaba con ellos, que estaban espantados, ¿verdad? Entonces vino una nube que se le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solos. Por eso creen que estos 2 testigos es Elías y Moisés. Pero nosotros no sabemos. ¿Y usted cree, quién cree que es? Creo que vamos a terminar con esto porque el tiempo ha avanzado bastante, ya son un poquito más de 1 hora, porque comencé tarde, comencé como 20 o 30 minutos después. Entonces yo creo que estamos a 1 hora de haber empezado. Disculpen la tardanza y disculpen el atraso. Pero vamos a terminar aquí. Después de esto dice, en aquella hora hubo un gran terremoto. Versículo 13. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres que estaban en Jerusalén viendo aquello. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. Esto es bien extraño, que hay algunos que dieron gloria a Dios. ¿Será que Dios los perdonó? ¿Será que ellos también son de los que van a ser salvos? A lo mejor ellos también estaban aplaudiendo que habían matado a los 2 testigos. A lo mejor ellos también se enviaron regalos con los amigos. Pero dice que había ese grupo de hombres y los demás se aterrorizaron. Hubieron unos que murieron y los que no murieron se aterrorizaron y glorificaron a Dios. Algunos dirán, glorificar a Dios cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, hasta el diablo dice, tiene temor de Dios y tiembla. Pero las personas que glorifican a Dios es cuando reconocen que Él es el único Dios y el único Rey. Dígame, y no es por esa razón que Dios envía a los 144,000 para ganar a cuanto más. Si Satanás ha venido y sabe que le queda poco tiempo y se quiere convertir a todo cuanto pueda y engañar a cuanto pueda, ¿no cree que Dios es tan amoroso que Él quiere también agarrar a cuanto pueda salvar más? Yo creo que sí. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le costó sangre el destino de la humanidad. La Biblia dice, ¿a dónde? En Ezequiel capítulo 18, dice, Él no quiere la muerte del que muere. Pedro dice también que ¿a dónde está ese texto? Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El propósito de Dios es salvar a la gente. Pero van a haber millones que van a morir por las plagas. Y van a morir sin Cristo. Y se van a ir al infierno. Pero aquí hay un grupo que dice que se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo.
¿Recuerdan a Nabucodonosor? Dios lo hizo comer hierba como animal. Y le dijo, y Daniel le dijo, hasta que reconozcas que el Altísimo es el Dios sobre todos los reinos y sobre todos los reyes, se te va a volver tu cordura. Porque él comía andaba rumiando como las vacas, como castigo por su soberbia. Dice que al final del tiempo, dice que levantó sus ojos al cielo y Dios le restauró su normalidad. Y él dijo, mandó un edicto: todos los pueblos de las naciones doblen sus rodillas a aquel que está sentado en el trono, porque Él es el Dios verdadero y vive para siempre. Yo digo que todo aquel que reconoce y glorifica a Dios en medio de su miseria, Dios lo rescata. Aunque hay algunas personas que dicen que en la tribulación nadie se va a salvar. Hay personas que son así. Hay personas que tienen un corazón bien egoísta, que viven amargados, que no quieren que nadie se salve. Y cuando alguien se arrepiente o cuando alguien le predican y no se quieren arrepentir, se ponen molestos y hasta los condenan. La misma actitud que tenía Juan y Jacobo. Jesucristo los mandó a predicar y como la gente no se arrepentía, le pidieron a Dios, a Jesucristo, que les diera el poder para hacer descender fuego del cielo y que consumiera esa ciudad porque no quisieron escuchar el mensaje. Esa actitud es la de nosotros. Somos egoístas, somos soberbios. No queremos que la gente se arrepienta. Qué triste, ¿verdad? Es la condición, o puede llegar a ser la condición del creyente. Se termina, mueren estos dos, termina prácticamente el periodo de los 7 años y suena la trompeta, la última trompeta, ¿verdad? La última trompeta. Pero todo esto, todo lo que sigue después, va a ocurrir durante los últimos, va a ocurrir en el periodo de tiempo algunos dicen que van a haber unos cuantos años más después de la gran tribulación de castigo. Otros dicen que todo esto va a concluir después de los 7 años. No hay pruebas definitivas de una o de la otra cosa. Si va a continuar la raza humana por un par de años más después de la gran tribulación, no se sabe. Pero yo creo que no. Tal vez puede ser meses después, pero no años. Y dice que suena la trompeta. El 7º año, después de que estos matan a los 2 testigos, dice, suena la trompeta, el 7º ángel toca la última trompeta. Recuerda que eran 7 trompetas. Eran 7 sellos. Y del último sello salieron 7 trompetas. Ya las tocaron con todas las miserias que pasaron contra la raza humana, contra la naturaleza, etcétera, etcétera. Quedaba pendiente una trompeta. Aquí se toca. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos estaban sentados delante del trono, en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones con aquello. Se airaron las naciones y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón
a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto y gran granizo. Quiero decirle que aquí la gran ciudad, el arca del pacto, el templo, se abre y se ve allá, pero no baja todavía. Va a bajar al final del Armagedón, cuando dice que Juan vio la santa ciudad descender del cielo, con Cristo viniendo en las nubes, y todo ojo le verá, y hasta los que le traspasaron. Y no solo eso, va a venir con todos sus ángeles, y va a venir con usted y conmigo, y van a venir con todos los que estaban en el cielo esperando que fueran redimidos, aquellos que estaban en los capítulos iniciales que decían: Señor, ¿hasta cuándo venga nuestra sangre? Y Señor dice, se le dio vestidura y le dijo: descansen un poco más. Pues ellos van a venir con Cristo, pero eso vamos a hablarlo en los próximos capítulos. Aquí todavía no sucede eso. Dice Juan que miró la ciudad o el templo, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Allá arriba. Y hubo relámpagos y voces. Y después, el próximo jueves, vamos a estar hablando del capítulo 12 y el capítulo 13. Yo creo que vamos a hacer esos dos capítulos, porque en el 13 vamos a estar hablando muy extensamente, porque vamos a hacer otras comparaciones. Con el capítulo 13 vamos a compararlo con Zacarías, y vamos a compararlo con Daniel, para que ustedes vean que la bestia que sale en el capítulo 13 no es nada más ni nada menos que el anticristo, y que aquella bestia que vio Daniel es la misma bestia del Apocalipsis, y que aquella bestia no murió. ¿Sabían ustedes eso? Esa bestia siguió viva a través de los siglos, camuflada. Vamos a ver cómo se camufló y siguió viva esa bestia. ¿Cómo se llama? Low profile, ¿cómo podríamos eso? De un perfil escondido, sin que nadie se diera cuenta que está viva. Por eso dice la Biblia que era la bestia que recibió una herida mortal y vivió, dice, porque no murió, siguió viva y sigue viva todavía esa bestia. Es decir, el espíritu de esa bestia. La bestia no, el espíritu de esa bestia fue herida, pero se mantiene esa bestia hasta el tiempo de ahora, y esa bestia va a salir otra vez del abismo. Y es la misma bestia que vio Daniel, es la misma bestia del anticristo. Daniel dice, bueno, eso vamos a estudiarlo el próximo fin de semana, el próximo jueves. Por eso quiero que solo estudiemos el capítulo 12, que vamos a hacerlo bien rápido porque es sencillo, pero el capítulo 13 lo vamos a desmenuzar, porque queremos aprender cuál es el ministerio y el misterio, las dos cosas, de la bestia con los 7 cuernos, ¿verdad? Dios me los bendiga. Gracias por estar atentos. Yo sé que para algunos esto es aburrido, para otros es intrigante y para otros esto es confuso. Pero bueno,
Yo sé que muchos hermanos están recibiendo bendición. Y quiero decirle, hermano, por eso les anticipo, léase estos 2 capítulos que vamos a estudiar la próxima vez. Y si quiere, léase el libro de Daniel, capítulo 7 también, donde salen todo la visión de las bestias. Creo yo que Daniel capítulo 7. Sí, en las 4 bestias. Y vamos a estar hablando poco a poco de algunas cosas interesantes. El próximo domingo el pastor me pidió que llevara la palabra del Señor. Vamos a estar hablando algo acerca de eso mismo, ¿verdad? Vamos a estar hablando de los temas siempre apocalípticos, porque son temas muy interesantes, pero no les voy a anticipar ahorita porque no quiero que estén tan llenos de tantas cosas que les he estado diciendo. Pero vamos a estar hablando de cosas también bien interesantes. Eso va a ser el domingo. Vamos a estar hablando de 2 profecías que no, hasta el día de hoy no hemos hablado, pero que son tremendas y que nos va a asustar mucho, mucho, mucho. Así es que eso va a ser el domingo, si Dios lo permite, nos presta vida. Y el jueves vamos a continuar con los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis. Este fin de semana tenemos ayuno el sábado y el domingo tenemos la cena del Señor. Los hermanos que quieren participar en el ayuno, prepare su pan y su vino. Si usted quiere preparar su vino y quiere hacerlo con vino, es decisión suya, ¿verdad? Pero usted prepare su pancito y su vino. Si quiere comprar vino o quiere comprar un jugo de uva, como usted desee, ¿verdad? También el sábado tenemos el ayuno congregacional, ¿verdad? Y vamos a estar nosotros, desde allá vamos a estar desde la iglesia, vamos a estar en oración. Desde ahí vamos a estar en oración, ¿verdad? A las 10 de la mañana comenzamos y vamos a estar grabando la reunión de oración del sábado. Pero vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El que quiera unirse con nosotros en el templo, pues recuerde repasar las recomendaciones de las reuniones en grupo, ¿verdad? Para seguir el protocolo del gobierno. Usted puede leer las recomendaciones en el sitio web de la iglesia. Ahí puede entrar. En la primera página, ahí están las recomendaciones. Así que esos son los anuncios por ahora, ¿verdad? Y Dios me les bendiga. La paz del Señor sea con todos. Y si Dios nos presta vida, hasta el jueves. Amén.